Miren, la idea de esta sesión no es, y aclaro, buscar un responsable. No vamos a echarle la culpa a una nación. Fue culpa de Estados Unidos. ¿Okay? No fue culpa de... Tampoco es una sesión para que todos ataquemos a Israel llamándolo Estado ilegítimo. Al final vamos a determinar qué tan cierto o qué tan correcta es la utilización de esa expresión. Y también entender por qué en los dos bandos hay razones, ojo, no quién está bien y está mal, sino que hay razones de cada lado para seguir luchando hasta el día de hoy, porque es un conflicto que se mantiene vigente. Entonces, vamos desde lo más fácil, el contexto. ¿Dónde nace? ¿Cuál es la raíz de este problema, Pablo? Muy bien, los judíos veníamos de Alemania porque nos estaban intentando matar a todos y nos queremos ir para allá. Y llegamos allá. Y allá no nos querían. No nos quisieron a ninguna parte y no nos querían dar asilo. Estados Unidos pide a Europa que le dé a Inglaterra, si no me recuerdo, que dé asilo también. Se lo niegan los judíos. Y los judíos empiezan a hacer grupos revolucionarios para empezar a atacar a los árabes. A los árabes y luego también a... Bueno, pues empezó concluyendo la Primera Guerra Mundial, cuando una gran cantidad de judíos comenzaron a establecerse en Palestina, que es una posesión británica, con la esperanza de, por así decirlo, crear un hogar más nacional judío. Pues como lo que dijo mi compañero. Vamos a continuar con esa línea de ideas. La raíz está en el siglo I, en el año 71, cuando a los judíos se les comenzó a, vamos a decir, se les comenzó a purgar del territorio que normalmente ocupaban. ¿Por qué? Por el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano comenzó a perseguir a los opositores del régimen y esta comunidad en algunas ocasiones llegaba a tener choques con la autoridad del César y por eso se convirtieron en un grupo non grata y comenzaron a retirarlos de este lugar. ¿Por qué? Porque estaban influyendo dentro de la población del imperio. En el siglo IV, cuando los romanos decidieron imponer el catolicismo como la religión oficial del imperio, pues obviamente terminaron por correr a los que habían quedado. Y a partir de ahí, las comunidades judías empezaron a migrar alrededor del mundo, buscando dónde establecerse, y muchas veces eran mal recibidos por los lugares a donde ellos llegaban, y se continuaron moviendo. Entró en esta condición de pueblo errante. En el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, cuando vemos el Tratado de Versalles, todos volteamos a ver a Alemania como el único responsable de esa guerra. Y vemos todas las sanciones que se les pusieron a los alemanes, pero no eran los únicos. El Imperio Turco Otomano, que también participó en la Primera Guerra Mundial, tenía posesiones en esta parte del mundo. Que después de la Primera Guerra Mundial, en ese Tratado de Versalles se hizo un anexo donde las posesiones de los turcos otomanos se las repartieron entre Francia e Inglaterra. Dentro de estas tierras que se repartieron del Imperio Turco Otomano, Palestina quedó bajo influencia de los británicos como un protectorado. Por eso es que Gran Bretaña tenía injerencia en los asuntos de este país. Entonces, vamos a ir entendiendo un poquito más de los ejemplos que ustedes me ponían, como por qué a Gran Bretaña le pedían que decidieran, ¿no? Entonces, era por esto. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Después de la Primera Guerra Mundial empezaron a dar facilidades para que algunos grupos judíos empezaran a habitar principalmente la zona cercana a Jerusalén y empezaron a hacer migraciones controladas para hacer una transición y darles un territorio. Pero quedó inconcluso porque estalló la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes me mencionaron y como ya hemos visto, pues sabemos que las naciones que ganaron tenían una deuda hasta cierto punto con el pueblo judío por lo que les había tocado vivir. Y entonces lo que hicieron fue reanimar este movimiento, que también por aquí me mencionó, creo que Solís, que es el sionismo. Porque luego también se tergiversa mucho ese concepto. Pero el sionismo es un movimiento que pugna la creación de un Estado o de una patria para el pueblo judío.
Porque como todos sabemos, dentro de los derechos humanos que todos tenemos, el primero de los primeros de ellos es derecho a tener una patria. Y los judíos no la tenían. Por eso es que se ve esta necesidad de crear un Estado para ellos y que este movimiento pues culmine con el Estado de Israel. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿No tienen derecho a patria? ¿A qué se refiere eso? tener derecho a patria. O sea, todas las personas tenemos derecho a tener una patria, a tener un país. Y los judíos no tenían una patria porque como eran un pueblo errante, no tenían dónde echar raíces, dónde arraigarse. Y por eso era importante destinar un espacio para que ellos lo hicieran. Entonces, el argumento para decir que, bueno, ahora la zona de Israel, que es la que les tocaba, pues es por su historia. Ya sabemos de dónde los corrieron. Y queremos regresarlos ahí. ¿Cuál es el problema entonces con eso? Sí. Sí, pero hay alguien, ¿no? Está bien. Flamar. Al estar los judíos ahí, básicamente como los que estaban como de acuerdo con los árabes, trataban de sacarlos a todo poder porque decían como, este fue mi lugar antes, entonces quiero que volver a ser mío porque yo debería estar ahí. Entonces como el ponerme como tipo autoridad para sacar algo que probablemente no les corresponde estar ahí. Está Santa, voy a pagar que después tirar. Pues es que yo creo... árabe, que llevo aquí ya viviendo casi más de 20 siglos, que a toda madre. De repente van a llegar estos judíos murosos a vivir en el territorio, pues, y van a quitar espacio, van a quitar vivienda, van a quitar servicios. Ok. Solo para estar bien claro, ¿ese es Palestina, del territorio que están? Sí, estamos hablando de Palestina. Estaba primero Diego, pero ahorita regreso con él. Es que los árabes de Palestina eran muy hostiles a las ideas de los judíos y eso pues perjudicaba porque siempre tenían la contraria y no pensaban igual y pues eso provocó la guerra porque estaban de acuerdo con que los judíos fueran, pero pues los árabes fueron los que no quisieron y ahí se armó el conflicto. Aparte, limitaron la llegada de judíos a Palestina porque le convenía a los británicos tener como acuerdos con los árabes porque tenían petróleo y pues no puede romper estas relaciones. Y un ejemplo de lo que como en que todos para acá y de que reclaman de que el agua, hay gente que vive aquí que no tiene agua y que los que llegaron pues están reclamando de que no tienen servicio de agua cuando no tenían por qué. Sí, es el mismo problema, vamos a ver por qué. Jimena. Porque aparte que los judíos ya habían bien dañados de todo lo que estuvieron a mano de los nazis, pero bien agresivos y dijeron, no, pues de ahorita voy a luchar con mis cosas y aparte de que empezaron a armar campañas. Bien, nada más ahí para encauzar una idea que se está gestando, porque les digo, no se trata de echarle pedradas a ninguno de los dos. Así como está el asunto con el sionismo dentro de esta zona de Oriente Medio y parte del norte de África, es que existe también un movimiento llamado panarabismo. El panarabismo surge después de que países como Egipto, Siria, Líbano, Jordania se independizan de los ingleses y de los franceses. Es cuando tienen Irak, gracias también. Entonces ellos se van independizando de los ingleses y los franceses y como son naciones de reciente creación, están apenas construyendo su identidad nacional. Entonces no es un asunto de racismo, sino es un asunto de nacionalismo. Y ya entendimos por qué cuando nos vamos a los extremos del nacionalismo rancio, tenemos estos choques donde agredimos a lo que no es nosotros. Por eso, en este sentir de tener estados árabes autónomos y fuertes, que hay que aclarar, en estos años no se habían alineado ni al capitalismo ni al socialismo. Ellos estaban en su rollo de hacer una liga árabe y que entre todos iban a apoyar con sus recursos. Entonces, la llegada de un estado que se decretó por un plumazo, sí lo sintieron como un acto pues como ofensivo contra lo que estaban construyendo ahí.
Por eso la violencia en contra de este grupo israelí. Sí, sí. Tengo una duda. O sea, yo no entiendo la cuestión de que pues cada uno viene de diferentes lados. ¿Todos hablaban el mismo idioma o hablaban diferentes idiomas? Porque no entiendo cómo se entendían. O sea, entiendo que había como el de Egipto, que era como el que tenía como la posición dentro de los árabes, y los árabes querían que Egipto fuera como que su aliado para atacar a los judíos, así, que no fue básicamente tan ataque, pero algo así, ¿no? Pero no entiendo, ¿cómo hacían llegar esas comunicaciones si se supone que no hablaban el mismo idioma? Bueno, recordemos que después de algunas migraciones sí había grupos viviendo ahí, ya tenían años, entonces algunos sí conocían el idioma y ayudaban en este inter de las comunicaciones, ¿no? Pero igual había un rechazo de ambas partes. A mí me toca porque originalmente este era mi espacio, mi territorio, mi identidad. Y el otro decía, yo tengo años aquí. ¿Sí? Lo que nos está faltando, y así voy a tomar el ejemplo de Ángel, es que la ONU fácilmente dice, denles ese espacio. Pero ¿qué le estás ofreciendo al que vas a desplazar? En el caso mexicano, ¿no? Que nos dicen, el programa Quédate en México. Sí, pero ¿qué le vas a dar a los estados para que puedan poner en práctica estas políticas? Si no les das billete, ahí los vas a tener en las calles, en condiciones de pobreza, vas a orillarlos a que se dediquen a otro tipo de actividades y ahí te vas a quejar. Entonces, si vas a hacer la transición, hazla bien. Si no, no la propongas. Y es lo que sucede aquí. Ese inter en el que ¿qué les demos? Falta. Síganme. Es que, por un lado, entiendo a los racistas que son nacionalistas, porque, no es así. Bueno, disculpa la expresión, pero qué huevos. O sea, llega la ONU y te dice, es como si yo dijera, yo vivo en mi casa, ¿no? Y era un vato que dice, no, pues, este vato como me partió una madre, está muy jodido. Lo vamos a meter a tu casa. Él vivía antes ahí. Ya no vive ahí, ya es su casa, pero ahorita lo vamos a meter, porque pues es su casa, ¿no? Es su casa raro. Y pues, tiene un lenguaje, como decían, totalmente distinto al tuyo, una cultura totalmente distinta al tuya, y ahí se mete en una de tus habitaciones, y ahí se queda. Entonces, por un lado, tú te entiendes a los árabes, pero pues, es dividido. Es complicado, por eso les decía al principio, aquí el objetivo no es que tomemos partido por ninguno, sino estamos viendo cuáles son las razones que tienen los dos para entender por qué se están peleando todavía. Es un altruismo mal ejecutado, porque es como, a los judíos les fue mal en la Segunda Guerra Mundial y les ha ido mal toda la vida porque son los malos. No hay, qué pobrecitos judíos. Entonces los vamos a meter a su territorio, dice la ONU, pero pues es que ya no es un territorio, entonces no pueden vivir ahí, no, pero es que es un territorio, te va a luchar, pobrecito, pero pues no lo saben implementar porque les estás quitando espacio a los otros países y les estás quitando libertad, o sea, estás metiendo, o sea, les estás dando el espacio, pero no les estás dando la calidad de vida suficiente, ni les estás también dando a los afectados, porque son afectados, porque les estás afectando su manera de vivir, su cómo se desarrolla, no les estás dando ningún incentivo a nadie, nada más los estás desplazando y metiendo a alguien. Lara y Solís. Qué rico. El nacionalismo o el orgullo árabe, porque forman su propia liga y todo, no alineado. Se adaptaron. Ahora, para que no nos quedemos aquí a medias. El problema fue ¿no? Hacemos el Estado sin un plan real de qué hacer con los que vamos a desplazar. La primera respuesta de los estados árabes contra Israel es atacar. Y sabemos que Israel se defiende bien en el primer momento y sí, vamos a decir que tienen apoyo de Estados Unidos, tienen dinero, sí, pero también tienen experiencia en el ejército, tienen experiencia en guerra. Una cosa es que tener dinero y armas y otra que las sepan usar. Por eso es que ellos se defendieron bien en la primera parte. Después de esto tuvieron 3 guerras más. Una que es la Guerra de Suez de 1956, ahí me corrigen ustedes si me equivoco con las fechas. La otra fue la Guerra de los 6 días en el 67 y la Guerra del Yom Kippur en el 73. De manera resumida, porque se nos acaba el tiempo, en la primera guerra
intervinieron Inglaterra, Francia e Israel contra la Liga Árabe por un bloqueo que pusieron en el canal de Suez. En este primer conflicto la ONU intervino mágicamente a favor de los estados árabes y le pidió a los otros que retiraran sus tropas de este canal, y quedó como una victoria pírrica para los árabes, porque no ganaron nada más que la ONU interviniera de su lado. 11 años después, estos 5 países que mencionábamos hace un momento o al inicio de la sesión se coordinaron para atacar a Israel. El detalle es que en esta ofensiva del 67 cometieron el error de avisar mucho que los iban a atacar. Eso de estar poniendo bases y juntando arsenal cerca de las fronteras de Israel, pues es más que obvio. Israel lo que hace es atacar primero y los barra en una semana. Pero Israel, en el conflicto de los 6 días, aprovecha y tomó más territorio del que le había dado la ONU. Eso tampoco lo vemos con detenimiento. Siempre decimos, es que Israel se defiende, sí, pero Israel también se extendió en esta parte. 6 años después, en la celebración del Yom Kippur judía, los estados árabes intentaron atacar de nuevo pensando que los tomarían por sorpresa. No fue así. Israel vuelve a defenderse, hace una contraofensiva y vuelve a tomar más territorio del que ya había ganado 6 años atrás, dejando nada más limitado a Palestina a una sección pequeña cercana a la Franja de Gaza y la parte de Cisjordania, y ya. Por lo que los palestinos terminaron viviendo en una extensión, ¿qué les gusta? Un 20% de lo que tenían originalmente. Y ese territorio la ONU nunca le dijo a Israel que lo devolviera, le permitió mantenerlo. Por eso en esta última guerra surgieron organismos terroristas que se fueron a los extremos para presionar a los gobiernos y que pues devolvieran al menos lo que estaba llevándose Israel en las últimas 2 guerras. Por eso cuando hablamos de los palestinos, desgraciadamente los asociamos con terroristas, porque son células pequeñas las que todavía siguen presionando, pero el resto de la población ha buscado de manera pacífica en que se solucione el problema, pero a ellos no los vemos los que salen en CNN y decimos, sí, todos los palestinos terroristas. Si es árabe y su apellido no lo sabes pronunciar, es terrorista, porque así lo dice Estados Unidos. Y entonces ahí nosotros lo que estamos haciendo es quitar de nuevo las razones que ellos tienen, que entendemos son justas. Sabemos que a lo mejor los medios por el que lo buscan no son los más correctos, pero a la fecha son los más vulnerables. Porque si ustedes avientan una bomba de Palestina a Israel, ellos tienen la tecnología para que en el aire se quede y no toca la zona de Israel. Pero de allá pueden bombardear lo que sea en Palestina y olvídense. La pobre gente solo tiene que refugiarse en algo que no se vaya a caer. Pero de nuevo, los medios solo apuntan al discurso de que Israel se defendió de un ataque más terrorista. Pero se les olvida a la gente que se está quedando allá, ¿no? Los niños, los enfermos y todas las carencias que tienen, porque pues son los malos. Entonces, por eso les decía, es bien importante que esto no lo estemos viendo como buenos y malos, quién tiene la razón, sino que es un conflicto al que fueron orillados y de que es muy difícil que salgan, porque ya tomaron unas negociaciones donde Israel no va a ceder tierra y que los palestinos van a seguir pidiendo, es un impasse del que no vamos a salir. Básicamente los estamos condenando a que se estén matando hasta que de Palestina ya no quede nada. Yo siento que básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial y de que se crearon las Naciones Unidas, se volvió a surgir esto de que sucedió con la colonización y todo eso, que fue migración hacia un lugar y apropiación hacia ese territorio. Y siento que esto sucedió pero ahora de este lado, y el problema básicamente fue más que nada la ONU, porque al crearse y al querer implementar como así todo bien, todos felices, la paz con todos, se salió como un poco fuera de contexto y no se tomó en cuenta a los demás lugares que se iba como iban a estar involucrados dentro de esto, porque al tú pasar a cierta cantidad de personas a un territorio que básicamente, aunque sea uno perteneciente, no es tuyo, es como complicado también para los habitantes de ahí y para los que los van a rodear y para las personas que van a estar como aliadas ahí. Entonces siento que básicamente fue todo el problema de casualidad. Pregunta. Los árabes eran como los nazis, que no querían que los judíos pudieran al final como buena
porque vivieran bien en su lugar. No era tanto así, No, porque no, pero al final luego los de Israel como estaban agarrando más territorios y se convirtieron como los alemanes. lo que pasa, no se trata de que ellos no querían que tuvieran algo digno, pero que fueran otra parte, no en las tierras que ellos decían les pertenecían. Imagínate que también te nomás la tu casa. Tu casa, no sé. Ese es el problema, porque tampoco hay una propuesta real de, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues con la gente que... Es como si yo le decía, tomando el ejemplo de Tirado, te voy a sacar de tu casa, pero te voy a mandar a una mejor, ¿no? A una más grande, o te voy a dar los medios para que puedas tener una igual y que no te cueste tanto. Pero tiene que haber algo para él, si no, entonces obviamente va a estar pugnando y va a entrar en violencia con quien está llegando. ¿Recuerdas de mate? Se supone que sí la ONU está para el bien común, pero en realidad solo lo da para su beneficio y así no pasa nada, porque solamente está creando más sobre cualquier conflicto que haya en todos lados. Se va con el que, con el que convenga más, si es que no está Estados Unidos, porque si no, obviamente va a traer a los Pero es que no podía hacer no pude prender la cámara. Entonces es eso, en la realidad es eso. Sí, cuando... Ahora que lo pienso, ¿en qué conflictos sí ha ayudado realmente la ONU sin tener un beneficio propio? En el caso de Somalia, ¿lo comentas? Cuando intervinieron ahí para debilitar la guerrilla que estaba en contra de la sociedad. De ahí en fuera, con Estados Unidos. Pero bueno, Esta Somalia. lo vamos a dejar hasta ahí. Y pues sí. Los que tienen los apuntes, se los voy a firmar en la próxima clase. Audio entonces. ¿De una vez? Los que me traen ahí sus conclusiones, se los voy a firmar la próxima clase, porque necesito llenar las actas. Ahora sí. Mañana voy a pedir que me las firmen. Conclusiones. Para los que no participan. Mañana tenemos clase Para nosotros, los que no les mando las participan. lecturas de lo que nos toca para mañana. ¿Pero te va a pedir de la de hoy o te va a pedir de todas? No sé, tengo varias.